7 horas con 4 minutos en tu noticiero con textos y textos. Estamos con nuestro siguiente invitado a quien le queremos dar la más de las cordiales bienvenidas. De manera telemática recibimos a Álvaro Torrelli, director de la agencia creativa Torrelli Art. Muy buenos días, Álvaro, bienvenido. Esta mañana vamos a dialogar acerca de la evolución del cine ecuatoriano. El cine es una de las expresiones más hermosas que tiene el arte y por sobre todas las cosas es una de las que más imaginación, más juega más con nuestros sentimientos. ¿Cómo ha sido la evolución del cine en nuestro país desde sus primeros pininos hasta lo que es hoy, que se está encaminando como una industria fuerte? Muy buenos días, Álvaro, bienvenido. Muy buenos días con todos y todas. Qué gusto estar en este espacio. Eh, bueno, pues agradezco en primer lugar por la invitación. Justo estaba escuchando la entrevista previa con Magali, que estaban hablando sobre el tema de género y justamente mi ópera prima, la película documental Desde que bailas, que se produjo en España, toca estos aspectos que me parecen muy importantes y que creo que se pueden conectar con la respuesta a esta inquietud que me has hecho, porque me parece que el cine, ya sea documental, ficción, tiene la responsabilidad y esa importante tarea de transmitir mensajes de una forma sensible, de una forma emotiva, de una forma que conecte con las emociones de los espectadores y que luego de ver alguna producción donde pueda tocar estos temas delicados que a veces son un poco complejos incluso de transmitir en solamente palabras, pueda haber algún tipo de catarsis, algún tipo de cambio, algún tipo de reflexión al respecto. Entonces, me parece que desde ahí un poco es súper importante la labor del cine para comunicar estos temas y para transmitir sentimientos, ideas que conecten con los espectadores y que, como digo, hagan algún tipo de cambio en su vida, ¿no? Álvaro, en las últimas décadas el cine ecuatoriano ha pasado de ser casi inexistente a ganar premios en el Festival de Cannes, en San Sebastián, en el Festival de Guadalajara y hasta incluso tener una mención, una nominación con La Llorona de Jairo Bustamante, que es una coproducción ecuatoriana. Eh, no sé, el cine ecuatoriano se está proyectando a nivel internacional. Sí, a ver, yo creo que el cine ecuatoriano ha pasado por un proceso de maduración muy interesante, ¿no? Se puede decir que tal vez a partir del 2000 se tuvo un boom importante y yo creo o lo relaciono directamente con el tema de los fondos públicos, ¿no? Quizá podríamos señalar unas fechas entre 2006 a 2016 que gracias a estos estímulos, que no es la única manera de hacer cine, pero sí una forma bastante importante, sobre todo en países latinoamericanos e hispanos también, porque como decía antes, yo me preparé cuando hice este documental, estuve en España y estudié en una de las escuelas más importantes de cine de Barcelona, que es la SCAC, eh, donde han salido grandes producciones de cineastas importantes. Y pues efectivamente en países hispanoamericanos, incluido el Ecuador, los estímulos que se pueden dar desde los fondos concursables han sido muy importantes para nuestra labor como cineastas, ya que todavía la industria privada, si lo comparamos quizá con la forma como se hace cine en Estados Unidos, todavía no, aquí en Ecuador no ha terminado de cuajar, ¿no? O sea, en el sentido de que, ok, yo soy tu inversionista, te voy a poner, me pides 50,000, te pongo 50,000, tú me dices cuánto vas a ganar o recuperar en taquilla y básicamente bajo esta forma en Estados Unidos se estimula al cine, ¿no? Pero aquí en Ecuador ese modelo es todavía complicado. En sí la cultura aquí todavía no despega a un punto de una economía naranja que sustente el motor productivo. Pero lo que sí puedo mencionar ya concretamente relacionado a la pregunta es que sí ha habido en esos años, entre el 2006 y 2016 más o menos, una producción más voluminosa de películas.
ecuatorianas que, como bien mencionaste, han llegado a unas palestras internacionales importantísimas. Yo creo que eso es un gran logro y un desafío para nosotros los artistas cuando logramos estar en festivales, a pesar de que, como digo, no hay mucho apoyo en ese sentido, pero que se hace todo lo imposible para hacerlo, ¿no? Y bueno, también una cosa interesante de mencionar, el cine de Ecuador, todos podrían pensar que empieza tal vez con el cine de Cordero en los noventas, digamos, con la clásica película de Ratas, Ratones y Rateros, que fue muy exitosa, sí, pero el cine ecuatoriano ya empezó, se puede decir, más de 100 años atrás. Efectivamente, aquí habían producciones que se realizaban con personas de fuera que venían, como por ejemplo Bloomberg, que estuvo en Galápagos y empezó a hacer películas justamente etnográficas de de toda la variedad de variedad tanto de vida social como de vida animal en el Ecuador y ya se empezó a hacer cine desde 1910 aproximadamente, ¿no? Y luego se continuó realizando, pero claro, de una manera bastante también esporádica, nada que ver con comparaciones tal vez con México, por ejemplo, que empezaron en los 50 o con nuestros vecinos de Colombia, que también empezaron con más fuerza. Pero sí, en Ecuador se han hecho muchos intentos y yo creo que por ahí es algo interesante estas formas de consolidar unas nuevas voces autorales poderosas que han llegado a lugares importantes. Hoy yo pienso que estamos en una etapa un poquito más híbrida. El cine ahora convive, por ejemplo, con plataformas digitales, ya es más internacional, o sea, ya ahora cualquier ecuatoriano, cualquier peruano, cualquier uruguayo se puede asociar y puede, además de estos fondos concursables, también pueden participar a iniciativas de las plataformas digitales, que sí las hay, que sí conozco gente de cerca que ha ganado ciertos incentivos dentro de estas plataformas. Me parece que estamos también ante narrativas más personales, que es algo interesante también. Hablando del documental, que es lo que yo me especialicé, me parece que ahora el tema de la intimidad se puede trabajar de una forma muy rica y explotarse para dar a conocer sobre temas sensibles, como mencionamos antes. Y por último, también hablar de que hay nuevos realizadores que experimentan, por supuesto, con lenguaje, con música, con identidad y con diferentes tecnologías. Mencionaste que es importante el aporte que ha habido por parte del gobierno, el impulso que se le ha dado a través de diferentes organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, al apoyo al cine. Sin embargo, es muy escueto en relación con otros países como Colombia, donde incluso existen incentivos para los productores, realizadores, documentalistas y demás. Sin embargo, en Ecuador también la ley de comunicación en algún momento, yo comentaba la semana anterior con un publicista y me decía que hubo una ley donde todos los comerciales de todas las empresas internacionales se tenían que realizar en el Ecuador. Entonces, las empresas se veían obligadas al mismo formato que traían de otros países, tener que filmarlo acá en Ecuador. Y eso fue un incentivo para que existan nuevos equipos de trabajo en torno a la producción audiovisual. ¿Consideras que a lo mejor el cine publicitario ecuatoriano se convirtió en una escuela para el cine del país, para el documentalista, para el creador de ficción? Efectivamente, Marco, yo creo que aquí es importante, o sea, a ver, no quiero entrar en temas políticos que lamentablemente sí están inmersos también en el asunto de la cultura. O sea, no sé si lamentablemente, pero en toda la vida social y tomando en cuenta la cultura, pues evidentemente también pasan por procesos políticos, por reformas, por eh, construcciones, destrucciones, ¿sí? Es un poco el caso de lo que ha sucedido en Ecuador, porque como mencionaba, quizá en este periodo del 2006 al 2016, se pudo decir que empezó a crecer, tuvimos una industria un poco más
desarrollada del tema del cine, ¿no? En algún punto entre esos años se llegó a tener hasta más o menos unas 20 películas ecuatorianas al año, lo cual es un número muy significativo, que ahora en la actualidad me atrevería a decir que no llegamos quizá ni a la tercera parte de ese número, tomando en cuenta también todas las reformas que se han hecho con este instituto de cine que ha pasado por diferentes nombres y que en algún punto también incluso, o sea, salió ya de un Instituto General de la Cultura y posteriormente, no digo ahora porque ya pasaron años atrás, incluso pasó creo que un poquito antes de la pandemia o después de la pandemia, que otra vez fue como reducido y fue absorbido dentro de las otras manifestaciones culturales, como el tema de libros, de música, o sea, se volvió a hacer de lo que ya estaba expandiéndose, se volvió como a contraer. Y eso sí es un perjuicio importante para el cine ecuatoriano porque evidentemente pues las reglas del juego cada vez son distintas, se vuelven más complejas. Entonces ahí yo creo, Marco, que todas las personas que trabajamos en el cine, me incluyo, un poco debido a estas precarias políticas de desarrollo cinematográfico, también nos volcamos pues a este otro fenómeno que es la publicidad. No digo que sea mala para nada, obviamente tal vez está relacionada con un sistema económico capitalista que lógicamente lo que busca es vender productos, consolidar mensajes, que es muy interesante también, ¿no? Yo después ya en mi segunda carrera, yo siempre he estado digamos, un poco balanceado entre lo uno y lo otro, aparte de la maestría en cine que hice en España, posteriormente hice una maestría en marketing y comunicación aquí en Ecuador, ya en mi episodio de docente, porque también he sido docente universitario más de 7 años, he podido dar clases también en la UTC, y efectivamente claro, es un poco esta otra vía de desarrollo de los productores audiovisuales creativos que pueden también sacar esa creatividad que tienen a veces contraída porque no pueden expresarse a través de el medio exclusivamente artístico del cine, pero pueden transmitir unos mensajes muy poderosos, muy creativos, muy interesantes a través del mundo de la publicidad y de lo empresarial, ¿sí? Y yo creo que ahí hay mucho potencial, hay muchísimo potencial en relación a la tecnología, ¿sí? Bueno, incluso se habla de algunos cineastas un poco más puristas que tienen miedo al actual discurso de la inteligencia artificial, que, por ejemplo, Guillermo del Toro, a quien admiro mucho y con quien he podido estar incluso de cerca en el Festival de Guadalajara, él dice que él quiere volver a lo artesanal, que no para nada está de acuerdo con el tema de la inteligencia artificial. Y mi mensaje quizá es que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a los artistas, pero me parece que sí amplifica la visión del artista, ¿sí? O sea, yo pienso que hoy un cineasta que se pueda considerar como de vanguardia, lo que debería hacer es usar la inteligencia artificial para diferentes cosas, por ejemplo, para previsualizar, para crear un storyboard, para hacer un scouting virtual, para trabajar incluso en edición. Hay muchas herramientas súper interesantes, muy, muy poderosas para editar, para postproducir, para hacer análisis de guiones, para hacer animaciones y por supuesto incluso para la parte que es muy importante en el mundo del cine, que a veces aquí nos quedamos mucho en la parte, como decía antes, muy creativa, muy artística, pero en todo lo que tiene que ver con la distribución, con la parte comercial, que a ver, queremos que nuestra película tenga llegada, queremos ganar dinero con lo que hacemos, entonces es muy importante hablar de la distribución, de la comercialización, del marketing, ¿sí? Entonces me parece que hay herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial, por supuesto van a democratizar la producción, ¿sí? Esto va a permitir que más directores, que más jóvenes creadores y más proyectos independientes puedan contar historias con una calidad cinematográfica, como digo, cumpliendo todo el espectro, ¿no? Y ayudándose de estas nuevas tecnologías que por supuesto permiten que podamos de alguna manera sortear esas dificultades que existen en la parte que mencioné antes del incentivo al cine. ¿Consideras que el acceso, la facilidad que tenemos hoy en día para conseguir nuevas tecnologías, el acceso a estas nuevas tecnologías, este salto técnico también ha sido parte de esta evolución del cine ecuatoriano, tomando en cuenta que, no sé,
20 años atrás era muy difícil conseguir un equipo profesional para hacer cine, o había que alquilarlo, o los costos eran demasiado elevados, cuando hoy en día hay equipos relativamente económicos que te permiten hacer un trabajo muy profesional. Incluso los procesos de edición, las computadoras, el acceso a esta tecnología. ¿Crees que ha sido parte de este proceso, de este salto que ha dado el cine ecuatoriano? Yo pienso que sí, indudablemente, como mencionaba antes, me parece que la contribución que hace la tecnología y sobre todo la democratización o el intento de democratización de estas tecnologías, que es un fenómeno y súper interesante para estudiar. Actualmente estoy en un doctorado justamente hablando de la democratización de la inteligencia artificial, investigando al respecto, y yo creo que eso es algo muy potente porque, claro, o sea, si nosotros vemos un poco desde una perspectiva histórica del cine, desde los hermanos Lumière y bueno, pues otros referentes que estuvieron en el cine, ha habido una lectura social interesante que decía que básicamente los cineastas eran a veces, bueno, lo voy a poner entre comillas, pero es como el rico retratando al pobre. ¿Por qué rico? Porque el rico era el que puede tener la cámara para poder retratar un segmento de la población que no tiene una cámara. Pero como tú mencionaste, actualmente hay muchas más facilidades que ya no es necesario, digamos, que todos contemos con equipos de, no sé, de última tecnología o de mega vanguardia o muy costosos para contar una historia. Me parece que ese ya no es el caso en la actualidad. Me parece que en la actualidad lo más importante es más bien tener esa creatividad, ¿cierto? Tener esa suspicacia para encontrar historias que quieras contar, que quieras transmitir desde múltiples áreas, porque me parece que con esta palabrita que voy a mencionar ahorita, estamos igual haciendo un giro 360 al cine, que es el famoso storytelling, ¿sí? El storytelling puede acomodarse desde una historia puramente cinematográfica, un drama, digamos, ya sea de ficción o de documental, hasta, por supuesto, pasar por géneros o por formas muy interesantes, como dice un autor Jenkins, del famoso transmedia, el crossmedia, que lo hemos visto en el cine, ¿no? O series muy interesantes de Hollywood e incluso independientes han trabajado a través de este transmedia, del crossmedia, de contar historias por diferentes plataformas, utilizando las redes sociales. En la pandemia vimos muchas de esto, de estas iniciativas que me parecieron súper interesantes y que empezaban con herramientas re básicas, ¿no? O sea, básicamente se podía contar una historia con un celular. Y es algo súper pleno también, porque fíjate que en estos dispositivos, igual cuando yo hago talleres, la última vez hicimos un taller para los médicos dermatólogos de la Sociedad de Dermatólogos del Ecuador del uso del celular para fotografía dermatológica. Y claro, o sea, a través de herramientas gratuitas que tienes en el celular, puedes contar historias, o sea, puedes grabar un video con las aplicaciones nativas de tu celular o con alguna aplicación que te descargues, manejando y controlando un poco los conceptos de la luz, un poco el tema de la composición, que es muy importante conocer, entender, que eso es teoría, y posteriormente editando en aplicaciones súper versátiles de celular, como un CapCut, como un InShoot, y haciendo cosas maravillosas hasta en el mismo TikTok, o sea que tienes igual una aplicación para editar y se ha visto que esto se hace, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ahora hay herramientas. No digo con eso que se ha solucionado todos los problemas estructurales que puede enfrentar el cine como tal, que sí sería bueno que se sigan mejorando, ¿verdad? O sea, que la cultura evolucione en nuestro país, pero las manifestaciones creativas alrededor del audiovisual son muy amplias. O sea, no es que porque ahora ya no tengo los mismos incentivos de antes del cine ya no voy a hacer nada. Eso no es así. Me parece que se pueden hacer muchas cosas. Ahí tú mencionabas algo muy importante, que el cine ecuatoriano produce, genera, pero a lo mejor se queda en la parte final de la comercialización. Sin embargo, hay películas que han tenido la oportunidad de llegar a los cines tradicionales, convencionales, a las grandes marcas, como es, por ejemplo, película en la que tuvieron ustedes la oportunidad de participar, que es El Rezador de 2024,
o como una que se estrenó recientemente que es Viejos Malditos. Eh, este tipo de oportunidades, y bueno, no podemos olvidarnos también de la productora de Enchufe TV que pudo hacer esta película dedicada a mi ex, que también fue un éxito no solo en Ecuador, sino en gran parte de América Latina. ¿Cómo podemos ver estos productos que sí pueden llegar a la parte, a las salas comerciales de cine? Sí, bueno, Marco, ahí me parece interesante un poco puntualizar la situación de cada uno de estas películas que mencionaste. Por ejemplo, sí, efectivamente El Rezador estuvo en una sala de cine tradicional, si se puede decir. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Con la parte, digamos, del recorrido. Porque lo que pasa es que tú terminas una producción y claro, no es que tú recién terminas y ya dices, ahora ¿qué hago? ¿Dónde voy a distribuir? Eso a veces pasa con los cineastas. Noveles, ¿sí? Como que, ya terminé la película y bueno, ahora sí, ¿qué hago con la película? Chuta, le enseño a mi familia, le pongo en YouTube, lo que en realidad se debe hacer, el tema de la distribución como tal, debe empezar desde el mismo guión, ¿sí? Entonces, productores ya reconocidos como Tito Jara, que es quien hizo la película El Rezador, que ya conoce, porque además ya tenía una trayectoria de algunas películas, ¿sí? Él entiende ya que hay un componente importante que es la distribución y que eso debe ser negociado a tiempo para poder estar en las salas. Pero claro, igual todo tiene ¿cómo te digo? Todo tiene sus pros y sus contras, porque fíjate, ¿qué pasa aquí? Se meten en esa segmentación, pero a veces la parte del marketing, y creo que no a veces, me parece que en todas las películas ecuatorianas, el marketing es muy precario y es un marketing básicamente que se queda en el boca a boca y que si la película tuvo un buen pegue, como por ejemplo la de Mi Corazón en Jambo, o como por ejemplo, esta estamos hablando del Rezador, bueno, más que el Rezador, a mí me parece que a tus espaldas tuvo un pegue un poco más comercial. Así Eh, es. pero bueno, algunas películas así como muy concretas, muy puntuales a partir del año 2000, son las que de alguna manera han dicho, oye, qué bacán, vamos a ver esa película en el cine, en la familia ecuatoriana, ¿no? Porque no hay ese hábito de ir a ver películas ecuatorianas, o sea, es muy lamentable, pero yo lo he visto también cuando he visto películas en la cartelera del cine ecuatoriano, que básicamente está Transformers y está una película ecuatoriana o algún hit de la Marvel, y claro, la gente se va por el mainstream totalmente, dicen, no, es que yo prefiero gastarme mi entrada para ver el mainstream, pero sí pasa por un aspecto cultural, pero esa parte cultural es la que se puede potenciar con herramientas de comercialización, con herramientas de marketing, entendiendo mejor a ese buyer persona. Estos son conceptos que son un poco más comerciales que un cineasta purista nunca los va a mencionar, pero entendiendo ese buyer persona, entendiendo la estrategia de comunicación, entendiendo la estrategia de posicionamiento, viendo cómo llegar a esos públicos objetivos, segmentando, y cuando se hace ese trabajo, como lo hacen las grandes producciones hollywoodescas, de Marvel, de tal, obviamente se obtienen unos grandes réditos en las taquillas, ¿sí? Porque incluso ahora con las plataformas de streaming, que ahí va el caso de lo de Enchufe TV, es claro, es otro mercado, ¿no? Porque ya quizá desde antes de la pandemia, pero más se reforzó con la pandemia, nosotros ya estamos acostumbrados a tener alguna plataforma de video streaming en casa en la cual tú puedes ver éxitos o películas nuevas que se estrenan en esas plataformas, ¿sí? Y que obviamente también tienen ahí un rédito comercial. Pero ¿cuál es la figura aquí? Aquí igual también la película ya se vendió previamente, ya hubo una ganancia porque las plataformas ya le pagaron al director, pero claro, después queda también la parte de las regalías, que es un poco lo que también yo experimenté con mi película Desde que bailas, porque a nosotros nos compró Prime Video para ciertos territorios, para Estados Unidos y para México. Esto pasó en el Festival de Guadalajara cuando estuvimos seleccionados para unos premios. Y claro, o sea, tú solamente en esos territorios podías explotar las regalías que te producía la película. ¿Y por qué no los demás? Porque yo también en ese momento, la codirectora de mi película y yo no teníamos como que las herramientas para poder negociar para que amplifiquemos la territorialidad al resto de Sudamérica, lo cual obviamente te disminuye lo que tiene que ver con las ganancias. O sea, si tú no estás en muchos países, obviamente vas a tener menos ganancias. Entonces, es muy interesante este fenómeno
he dado clases de lo que tiene que ver con la dirección de agencias productoras y por supuesto lo que tiene que ver con la parte comercial y de comercialización de las películas. Y ese sí es un mundo que aquí me parece que está todavía muy, muy poco desarrollado. O sea, es algo que debería entenderse mucho mejor, debería haber un match ahí entre la parte comercial, la parte de marketing con la parte creativa, porque si no, insisto, te quedas un poco en esa idea de soy artista, me encanta el arte y de qué voy a vivir, no sé. Entonces, eso es algo que sí me parece importante que se motive. Genial tener la oportunidad, Álvaro, de conversar contigo en esta mañana. Y de hecho, yo recibí clases contigo en la maestría acá en la Sí. Universidad Técnica de Cotopaxi, que ha sido un incentivo bastante fuerte, un aporte bastante importante para el tema de la producción que actualmente estamos generando. Para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo ves el escenario, los retos que enfrenta el cine actualmente, el cine ecuatoriano, y cómo se vislumbra el camino para el cine ecuatoriano a nivel internacional? Marco, yo también quiero agradecer mucho por este espacio, me has motivado un poco, me has vuelto a apasionar hablando de estos temas y yo creo que el aula es también un momento importante para estas reflexiones porque finalmente sales como de ese laboratorio al mundo real, ¿no? E intentas poner en práctica, a veces no pasa lo que se conversa en las clases, lo que se conversa en las entrevistas, pasan otras cosas, pero creo que es muy motivante y apasionante en ese sentido. Entonces, nuevamente agradezco mucho por el espacio y por haberme tomado en cuenta. Yo creo que en la actualidad estamos hablando, como dije quizá al principio también de la entrevista, que estamos en una ola de la tecnología que hay que aprovechar, ¿sí? Yo mismo te puedo decir que he pasado por varios aspectos de la parte de la comunicación. Quizá mi pasión trascendental o, digamos la que es que está inmersa en todo lo que hago, transversal, es la comunicación, ¿sí? Entonces, yo creo que la comunicación tiene unas formas de expresión muy, pero muy amplias. Está, por supuesto, el cine como lo más purista que se puede mencionar, que es eso de hacer con una película con una cámara, de tener actores, de tener escenarios, de después meterse en una sala de edición y como dije, la parte de la distribución también, pero igual está la comunicación audiovisual que puede pasar por diferentes aspectos, como decía hace un momento, las empresas, las corporaciones, si ven a un creativo, te van a permitir también expresarte con mensajes quizá más de otra índole, no precisamente cinematográficos, pero que pueden tener incluso esa factura, o sea, pueden trabajarse desde esa factura más cinematográfica, ¿sí? Una linda producción elegante, ¿sí? Entonces yo creo que el cine ecuatoriano, la producción audiovisual ecuatoriana está viviendo un momento emocionante, está viviendo un momento lleno de nuevas voces y de innovación, ¿sí? Aquí simplemente un poco para mencionar lo que hago actualmente, o sea, quiero decirles que desde mi agencia creativa Torrelli Art nosotros impulsamos esa evolución. Nuestra idea es justamente llevar la estética del cine hacia las empresas, como decía antes, a las instituciones y a creadores que quieren comunicar, por supuesto, con un nivel más profundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que, por lo menos yo siempre estoy abierto a colaborar, a formar parte de estos equipos creativos y acompañar proyectos que busquen eso de, ¿cuáles serían las tres palabras? Estrategia, arte y tecnología. Para mí, yo creo que si unimos eso, obviamente vamos a tener unos resultados bastante, bastante impactantes. Tenemos las 7 horas con 33 minutos en tu noticiero con textos y textos. Álvaro, muchísimas gracias por este recorrido tan apasionado por la historia del cine.